Ya seguimos en esta segunda parte de Tiempo Activo y está con nosotros el doctor Ítalo Savio, quien es profesor titular, director del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quien también dirige el programa del adulto mayor de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Bienvenido, Savio. Muchas gracias. En una declaración emitida por la cátedra, justamente con motivo del Día de la Toma de Conciencia sobre el maltrato hacia personas adultas mayores, se resaltan algunas carencias que hay hacia la atención a personas mayores. Y esto fue el pasado mes de junio, pero hay algunos elementos que llaman la atención, ¿no? Más viniendo de la cátedra de geriatría, que uno piensa, bueno, más de temas de salud. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o carencias que ustedes detectaron en el ámbito, ¿no? que trabajan los geriatras en Uruguay? Bueno, hay dos tipos de carencias, digamos. Una que está referida a marcos legales que existen y que no se aplican adecuadamente o no se aplican pero de forma incompleta. Y otra referida a vacíos, digamos, para generar garantías especialmente para aquellos adultos mayores que son más vulnerables, digamos así, y tienen un potencial de abuso bastante importante, ¿no? En función un poco de nuestra experiencia acerca de esos vacíos, es que con motivo de este día de toma de conciencia, no solo que adherimos a la declaración que realiza el Consejo Consultivo de los Adultos Mayores, sino que además hacemos una serie de propuestas desde la facultad, porque entendemos que como servicio académico y como parte de la responsabilidad social de un servicio académico debemos hacer propuestas que entendemos que son factibles. Claro. A mí me llama la atención un número, ¿no? Si uno va a los datos de Naciones Unidas, habla de entre 4 y 6% de la población mayor que sufriría abuso. ¿Estos datos ustedes los perciben cuando trabajan con esta población? Sí. ¿O es más acá en Uruguay? Bueno, es un fenómeno que en Uruguay no está cuantificado porque no existe registro. Hay que recordar que el formulario que se utiliza en otros grupos etarios culmina, y esta es una de las cuestiones que hay que señalar, en los 64 años. Es decir, que no se registran las situaciones por encima de esa edad. Eso es una cuestión que habría que corregir, que sería sencilla de corregir. Además, estamos hablando de que muchísima gente en este país vive 20 años más de esa cifra, ¿no? Por eso, un tercio de nuestra existencia transcurre en esta etapa vital. Por tanto, ignorar eso en un formulario de pesquisa, digamos que es un déficit bastante importante. Y una cuestión o una situación corregible. Claro. De modo que como no hay datos locales, hay que referirse a datos internacionales. Y estos datos internacionales confirman cifras que ya existían en estudios como el de Manitoba, en Canadá. Y si eso es así, en Uruguay hay unos 25.000 adultos mayores que son víctimas de abuso y maltrato de distinto tipo. En nuestro medio... ¿Qué es lo más común que ustedes detectan? Hay sesgos culturales, ¿no? Como que hay sociedades que son más violentas que otras, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos la percepción o la experiencia de que las formas de abuso predominantes tienen que ver con el abuso patrimonial, maltrato psicológico, el abandono o negligencia en los cuidados, esto es, no proveer de cuidados necesarios, básicos, para personas que tienen distintos niveles de dependencia. Luego sí hay otras formas que refieren al abuso físico, y en general se asocian varios tipos de abuso en unas mismas personas. Las formas de abuso físico son muy variadas, pero van desde medidas de contención física que están fuera de lo que se contempla en la ley, por ejemplo, en instituciones mal llamadas casas de salud, o la contención farmacológica también es una forma de abuso físico, ¿verdad? Claro. De todos modos, según datos que el propio Ministerio de Desarrollo Social maneja, dicen que el 75%, es decir, la gran mayoría del abuso se da no en casas de salud o casas de hogares de ancianos, sino por parte directa de la familia. Eso es así. Es durísimo. Eso es así aquí y en todo el mundo. Y también corresponde señalar que no hay una relación con el nivel socioeconómico, es decir, ocurre en todas las clases sociales, en todos los estratos, y sí, predomina en el ámbito familiar, igual que otras formas de abuso. De todas formas, otra cuestión que nosotros señalamos es que nuestra legislación no contempla el abuso institucional,
que bueno, es 25%, pero no debemos olvidar que es un abuso que se da sobre personas que no tienen más limitadas sus posibilidades en cuanto a hacer valer sus derechos, que están confinadas a un ambiente restringido, muchas veces en manos de quienes abusan de ellos de forma persistente y en base, digamos, a una forma de gestión institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, ¿y a usted cómo le llegan las denuncias, no? Porque son médicos, geriatras, es decir, ¿lo ven cuando van a las consultas o cuando van a los hogares de ancianos? Nosotros ¿O le llegan las denuncias directamente? No, nosotros generalmente pesquisamos y preguntamos acerca del abuso o maltrato en cualquier consulta. Eso forma parte de la valoración geriátrica integral, es parte de las cosas que hay que preguntar, porque muchas veces la persona mayor, por distintas causas, no lo menciona, por temor o por otras circunstancias, a veces hasta porque asume como una situación natural de su contexto, y bueno, si uno no lo pregunta, no surge el tema. Así que como nosotros habitualmente integramos en nuestra entrevista el análisis de la convivencia, de la calidad de la convivencia y de las posibilidades de abuso, bueno, surge muchas veces en ese contexto. Otras veces es la demanda concreta de la persona en la consulta y otras veces sí ocurre en geriátricos. Y para aquellos que hemos trabajado en instituciones macro, públicas, por ejemplo, bueno, es otras veces razón de derivación por parte de la justicia, ¿no? Claro. Especialmente cuando hay abuso físico, pero en general si uno analiza la historia de esa persona, han ocurrido otras formas en lo previo. El físico es el más notorio y es capaz que de los últimos. Es el más chocante, pero en verdad que los otros casi siempre están presentes, ¿no? Y en el ámbito, usted que también trabaja en el ámbito de ACE y bueno, está dirigiendo, ¿no?, el programa del adulto mayor, ¿se dan más este tipo de casos, de denuncias, bien o no? No hay un sesgo, como yo decía, no hay un sesgo entre proveedores sanitarios ni entre estratos sociales. Quizás en el ámbito público, como es un destino casi que como un recurso, digamos, que tiene la justicia muchas veces, bueno, se ven situaciones con mayor frecuencia, pero no tiene que ver con que la gente que se asiste en el ámbito público, por ejemplo, sea más víctima de abuso o nada por el estilo, ¿no? Claro. A mí un tema que me ha llamado la atención y que en otras oportunidades aquí en Tiempo Activo lo hemos tratado es con respecto a la profesión, ¿no? Hay muy pocos geriatras para la población que tenemos. Digo, ¿por qué no se forman o hay algún cupo? Porque eso también sería una cosa importante, justamente para tratar específicamente a la población mayor de 60 años, ¿no? Bueno, sí. Nosotros siempre hay instituciones de salud que no tienen geriatras. Es verdad, pero eso tiene que ver con que todavía no se establece como exigencia a los prestadores, digamos, desde la rectoría. Es una disciplina que tendría mucho para dar. Nosotros siempre decimos que hay mucho conocimiento en la geriatría que seguramente es desaprovechado, que es probable que seamos menos de los necesarios, pero también es cierto que existe menor inserción, digamos, en los prestadores de lo esperable. Y decimos esto en función de que, bueno, que los usuarios adultos mayores son una proporción importante dentro de los usuarios de servicios de salud, ¿verdad? Usted en la declaración, ¿no?, que hicieron desde la Facultad de Medicina, desde la Universidad de la República, propone medidas concretas, algunas que ya de alguna manera me ha adelantado, pero algunas me llamaron la atención que tiene que ver con lo de las hipotecas revertidas. ¿Cómo son esas cosas para prevenir cuestiones de abuso y que podamos prestar atención a eso? Bueno, la idea de una suerte de hipoteca revertida no es original, digamos, nosotros la conocemos de otros contextos sociales o de otros países. La idea de una hipoteca revertida es que en situación de abandono, de negligencia por parte de familiares, y si la persona tiene un bien, el Estado o la sociedad, por decirlo de alguna manera expresada a través del Estado, se hace cargo de la situación. Pero simultáneamente traba, digamos así, de oficio una hipoteca sobre los bienes que posee la persona, de forma que al momento de heredar, los herederos deben de abonar
el costo de la manutención y de las atenciones, si quieren, heredar. Nos parece razonable porque muchas veces se termina compartiendo con el resto de la sociedad a través de los impuestos y de los servicios del Estado en situaciones donde la persona mayor, por un lado, no puede enajenar su bien para satisfacer sus necesidades, la familia abandona, no provee los cuidados ni apoyo alimenticio y después se beneficia heredando un bien, por ejemplo. A nosotros nos parecería razonable una solución de ese tipo para estos casos. Y también hablan de préstamos, estoy acá leyendo la declaración, Sí. ¿no? En el caso de préstamos a jubilados y pensionistas, también institucionalizados. Sí. Nosotros planteamos que faltan recaudos, recaudos que de alguna manera cuiden a la persona que se va a endeudar. Si la persona tiene capacidad para consentir, no nos queda la más mínima duda de que cada persona hace uso de sus ingresos de la forma que entiende. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es que cuando una persona está institucionalizada, no se puede valer por sí mismo en actividades básicas de la vida diaria, no es capaz de alimentarse, no puede seleccionar porque no entiende su propia ropa, sin embargo sí puede seguir firmando préstamos en beneficio de terceros, familiares o no familiares, porque muchas veces son apoderados, propietarios de casas de salud. Nos parece que debiera, por ejemplo, limitarse el número de poderes por apoderado, limitar el monto de los préstamos en ese caso, o establecer recaudos y ciertas garantías de que deban rendir. ¿Qué se hace con esos dineros? Si son en beneficio del usuario o se utilizan otras cosas. Extendiendo una cuestión que es una exigencia que ya existe en el ámbito público, porque los directores de servicios públicos deben de rendir a la justicia periódicamente, como apoderados de hecho, de cómo se gasta el dinero de las personas que están institucionalizadas. Nos parece que esa medida podría ser extensiva al ámbito de lo privado. Podría, no, debería, ¿no? Ahora, esto no se sabe, estas cuestiones, digo, la gente que está trabajando en estos temas, ¿no conocen cómo proteger, cómo tener mayores cuidados, como para evitar estas situaciones? Bueno, sí, debería. Nosotros pensamos que hay un conocimiento de esto, nos parece que falta un poco de compromiso, digamos así, con generar respuestas rápidas y oportunas, porque también tenemos que ver que son personas que son vulnerables, que están cautivas, que hay cuestiones de expectativas de vida, digamos, no se puede esperar décadas para desarrollar respuestas. Otra cuestión que nos parece que habría que introducir es algún cambio en la legislación sobre el proceso de institucionalización, de forma de dar cuenta a la justicia, así como se hace con otros grupos, digo, de poblaciones cautivas, institucionalizadas. Y mayores controles, ¿no? Y mayores controles. Pero el hecho de que la denuncia a la justicia, además del consentimiento, fuese obligatorio, generaría ya o dispararía los procesos de evaluación o de pericia y ya podrían antecedentes de que cualquier préstamo contraído en ese periodo de tiempo, aun cuando la persona no hubiese sido legalmente declarada incapaz, bueno, sería bastante cuestionable, ¿no? Ni hablar. ¿Le ha costado algún rezongo del resto de la comunidad académica o de todas las denuncias que presentaron ustedes? No, denuncias y sugerencias, ¿no? No, por el contrario. Los comentarios que nosotros recibimos han sido sumamente positivos. Nos han alentado a hacer lo que estamos haciendo, porque lo hacemos con respeto, con mucho respeto y responsabilidad. Nos parece que es un rol de la academia este tipo de cuestiones, que de repente algunos desde otras situaciones no lo pueden hacer, pero bueno, nosotros en el ejercicio de la libertad de cátedra nos sentimos en la obligación de proponer con madurez, pero con énfasis, ¿verdad? Está bien. Y te lo sabía, muchísimas gracias por haber venido aquí a Tiempo Activo. Bueno, gracias a ti. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos en una semana con otros temas y otros testimonios para compartir con ustedes. Pasen muy bien.